Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta anuncia que llegará un día en que habrá un nuevo culto en el templo, una nueva alianza y nuevos profetas de la talla de Elías, y los corazones se dispondrán mutuamente al encuentro y a la unión. Habrá paz. Ese tiempo nuevo pasará por una purificación previa. En esto consiste la espera del Mesías, que se ha hecho realidad en el Señor Jesús, quien le da nuevas perspectivas a todas estas esperas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro y escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor. Recíbele dentro y escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada, nuestro día con la palabra del Señor, iniciamos con esta Eucaristía. El Señor ya está muy próximo a llegar a nuestro corazón y a nuestra vida. Preparemos a través de esta Eucaristía nuestra vida y nuestro corazón. Hagamos este camino de conversión para que el Señor pueda nacer en nuestra sociedad, en nuestra familia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de la Navidad, te pedimos que tu Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María y ha querido habitar entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de tu misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él
es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando le llegó el tiempo a Isabel en que debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no debe llamarse así. Su nombre debe ser Juan. Ellos le decían, no hay nadie en la familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Esto sucedió en la ciudad en que se encontraban y produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, tan importante que nos encontramos ya así tan cercanos
a las fiestas ya próximas, ¿verdad?, de esta Navidad. El nacimiento de Dios, digamos, Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Es historia de salvación. Hemos explicado tantas veces lo que significa desde un aspecto teológico la encarnación, incarnis, entrar en la carne. La teología es muy clara y muy concreta, por eso nos habla en la carne. Dios que entra en la carne, Dios que se hace igual a nosotros, pero es Dios. Fíjense que esto fue uno de los problemas grandes al iniciar la iglesia como tal. Entonces, en esta reflexión, muchos, sobre todo la judeo-cristiana, aquellos que provenían del judaísmo, comenzaron ya a tener problemas con respecto a la encarnación, porque ellos decían, pero ¿cómo Dios que entra en la carne? ¿Cómo es que Dios puede renunciar a su condición de Dios? Sin embargo, si ustedes leen todos los evangelios y todos los libros del Nuevo Testamento, siempre nos habla de una encarnación. Esta es entonces nuestra fe. Lastimosamente, hoy en día también algunas veces hay una cierta tendencia de sacar de lado todo lo que significa la cruz, todo lo que significa la carne, todo lo que significa de un Jesús que nos llama al cielo o nos llama a la resurrección, pero pasando por la pasión y la muerte, es decir, por la carne. Sobre todo los protestantes te hablan, no sé, de una cruz luminosa, que te habla, no sé, que Dios actúa más o menos como los dioses griegos, como el Zeus, que te cambia, venga aquí porque tengo un milagro para usted, etcétera, etcétera. Esa es herejía directamente, una herejía. Y como les estaba diciendo, era uno de los primeros problemas también que existieron en las comunidades cristianas. Por eso, queridos hermanos, hoy que estamos tan cercanos a la Navidad, tenemos que volver a reflexionar sobre este elemento fundamental de la vida cristiana. Es la encarnación. Este dogma tan importante de la encarnación, que lo tomamos y se insiste y se insiste y se subraya, y como les dije, por todas partes, de arriba, de abajo, chanfleado, de la esquina, de donde ustedes quieran, van a encontrar el elemento de la encarnación. No es un Dios que envía desde arriba simplemente rayos y que cambia la historia del hombre. Nosotros hacemos una historia de salvación. ¿Qué es lo que sucede aquí, queridos hermanos? Y justamente nos está hablando de una encarnación total y completa, ¿verdad?, al leer estos pasajes de la palabra de Dios en el día de hoy. Aquí, cuando nosotros encontramos la palabra de Dios de Juan, que va a recibir este nombre, está indicando que dentro de la historia de la salvación somos nosotros, queridos hermanos, quienes vamos a entender ese aspecto milagroso que Dios actúa con esta visión que tiene Juan el Bautista, que tiene Zacarías, que su hijo será justamente Juan el Bautista, pero es su padre el que tiene primero la visión, estando en servicio ahí frente al arca de la alianza, estando ahí en el templo, ¿verdad? Él tiene esta visión donde le está diciendo qué es lo que va a suceder en su vida, cómo Dios va a entrar, cómo Dios se va a manifestar. Y entonces aquí nos hace recordar de nuevo que el que pone el nombre somos nosotros, y el nombre que nosotros le vamos a dar a esta historia de la salvación va a depender siempre de nosotros. Algunas veces nosotros podemos pensar que todo, ¿verdad?, ya está escrito, todo ya está simplemente en lo cotidiano. No, pero no hay nadie dentro de esta tradición. ¿Por qué vas a cambiarle su nombre en la familia? No hay nadie que se llame así. Tiene que llevar el nombre de su padre, etc. Sin embargo, le piden aquí al papá y le dicen, a ver, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Y justamente cuando nosotros, queridos hermanos, así como en Génesis capítulo 2, versículo 20, Adán es llamado por Dios para ponerle el nombre a cada uno de los seres creados, así también aquí de una cierta manera hay una reflexión y es una relectura que se está haciendo a ese pasaje, porque poner el nombre es darle identidad al ser creado, o mejor dicho, darle identidad a todo aquello que nos rodea, es decir, darle nombre
a las acciones que nosotros vamos realizando. Saber, conocer, identificar, nominar, darle el nombre. No es que nosotros seguimos simplemente caminando sin saber ni hacia dónde vamos, ni ante qué situaciones nos encontramos, ¿verdad? Sino que le somos capaces de dar el nombre. Y fíjense cuál es la reacción por una parte, como le estaba diciendo. Algunas veces nosotros nos dejamos llevar simplemente por las cosas ya hasta diría dentro de una tradición, pero que no reflexiona, que no piensa profundamente de Dios. No, pero apeya más hoy, apeya lleguilla ya más o menos, ¿verdad? Eso es lo que la gente le dice. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo le vas a cambiar? No podemos renovar. ¿Por qué le vamos a poner un nombre totalmente diferente de lo que ya existe en su familia? Tiene que llevar el nombre de la familia. Y sin embargo, aquí Juan es el que pide y escribe y pone Juan es su nombre. Juan es su nombre. Y miren la reacción. Cuando nosotros nos dejamos renovar y cuando le damos la identidad a las cosas de nuestra propia vida, porque esto es elemento fundamental de la propia vida de San Juan, de San Juan, ¿verdad? Que va a recibir el nombre de su papá, de Zacarías. Zacarías, cuando le pone este nombre, él también, como gracia de Dios, dice que se le suelta la lengua. Es decir, comienza a alabar a Dios, comienza a prorrumpir, ¿verdad?, en gloria, en alabanza para con Dios. Quiere decir, queridos hermanos, que nuestra vida será una vida de felicidad, una vida que va a ofrecer lo mejor también a los demás en la medida en que nosotros, primero, identificamos frente a qué cosa y frente a qué situaciones nos encontramos. Si nosotros mismos no identificamos qué es lo que hay entre nosotros, si nosotros mismos no nos identificamos, no somos capaces de darle nombre a aquello que encontramos frente a nosotros, ciertamente que siempre vamos a seguir siempre vamos a seguir atados, que significa entonces estar atados al pecado, que significa estar atados a esa falta de confianza en el Señor. Porque recuerden que Zacarías quedó, dice, con la boca sin poder hablar, en huevitado, porque le faltó la confianza, porque no creyó en esa fuerza del ángel que le estaba anunciando y que le estaba diciendo, bueno, ahí vendrá un hijo, el precursor, que se llama Noroviay, su esposa era estéril. Añade muchas veces, porque andan ya ¿verdad? Sin embargo, la fuerza de Dios que nos puede hablar, que nos puede ayudar y que nos puede dar lo que necesitamos para salir adelante, y bueno, va a hacer que se largue, que nos larguemos, que anunciemos y que demos a conocer lo que el Señor, ¿verdad?, trae para cada uno de nosotros como elemento de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, en ti esperamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Por la Iglesia, para que siga levantando su voz profética en medio del mundo de hoy, allanando los caminos al Señor, oremos. En ti esperamos, Señor. Por nuestra sociedad, para que se enderecen los senderos de la fraternidad, la paz y la tolerancia entre todos, oremos. En ti esperamos, Señor. Por los que son perseguidos por anunciar la buena noticia del Señor en el Paraguay y en el mundo entero, para que sean auxiliados por la fuerza del Espíritu Santo, oremos. En ti esperamos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan alimenta
alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, te pedimos que el sacrificio de la perfecta alabanza restablezca nuestra amistad contigo y así podamos celebrar con un corazón purificado el nacimiento de nuestro Redentor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen María, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los demás obispos, sacerdotes y diáconos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen, Madre, ama de casa. Ten misericordia con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra todo mal, contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna.
Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo creo en Dios y siempre creeré, porque Él me ayuda a tener fe. Yo creo en Dios y en el amor y en la esperanza en el Señor, por los que sufren, por los que lloran, por los enfermos, yo cantaré y miraremos todos al cielo y cantaremos una canción de amor. Oración final. Padre misericordioso, concede tu paz a quienes has alimentado con el pan del cielo, para que cuando llegue tu Hijo muy amado, podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Y Señor. que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yeah, Río Squad, La revelación.
Existe un joven que soñaba un día triunfar, mas no sabía lo que Dios lo iba a transformar. 1,000 noches de tanto esperar, creyó que el sueño se tornó en realidad. Pseudos amigos tanto aquí y allá, creía tenerlo todo y hasta un poco más. Nunca pensó en que su sagacidad podría tornarse en una grande soledad. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Ahora ese joven que soñaba un día triunfar, él sigue a Cristo y no le importa el que dirá. Ya no te afanes en los sueños que en ti están. Todo tiene su tiempo, en Él está. Nunca espero ese gran amor que su vida iba a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Él te quiere sanar, quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Él es el doctor por excelencia, no hay enfermedad, problema, para él no hay emergencia. Abogado, defensor, razón de nuestra existencia, mucho más avanzado, oye, que la ciencia. Él no se fija en la apariencia, conoce tu corazón y toda tu dolencia. Que me escuche por esta frecuencia, no es coincidencia, deja entrar en su presencia y verá la diferencia. El transformador de todo lo imposible, tú lo puedes todo, eres invencible. Mi superhéroe, el verdadero previsible, convertiste en agua en vino, increíble. Ingeniero, arquitecto del mundo entero, no hay comparación porque tú eres el mero mero, tu presencia heredero, me has cambiado pero entero. Es tiempo de encontrar un amor verdadero. Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. Él te quiere transformar, con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, te quiere transformar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, Él te quiere dar vida. Jesús es la salida. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Él es Jesús, Hijo de Dios. Él es Jesús, Él te quiere dar vida. Jesús es la salida. Él cambió mi lamento. Ahora yo sigo a Jesús y yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Y yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Yo confío en Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Cruz, tú te entregaste por mí,
En la cruz abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar.
cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.